una vez más este momento que es parte de una vida, que es parte de un trabajo, de un propósito, de un proyecto, maravillosamente en dulce paz. Saludando a los hermanos con la paz de nuestro Señor Jesucristo y en ese nombre glorioso. Hemos escuchado tantas y cuantas cosas hay en el mundo y nos alegra de alguna manera de todo lo que se escucha en este bello planeta. Y en cuanto a la fe original, también tantas cosas que se oyen que no hay necesidad de hablar de eso porque falta tiempo para hablar de la grandeza del Señor, no nos queda tiempo para hablar mal de nadie. Mas sin embargo, la Escritura es nuestra defensa. Los hechos hablan mejor que las palabras y en realidad tenemos un registro en este libro que nos da esperanza, consuelo, fuerza, valor, ánimo y todo lo que se puede obtener para pensar y creer que lo hacemos en el nombre glorioso de Jesús y para su gloria. Hallamos en la Escritura misma un texto que lo usamos mucha gente, inclusive la iglesia verdadera, que se halla en Efesios 2:20, que dice así, en el nombre de Jesús: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto da a entender que si en este libro existe el fundamento, sobre esto debo de estar fincado, fundado, dirigido, porque no tengo otra opción. Si hubiera otro libro que se le iguale a este, bueno, pensaría a ver cuál ofrece mejores expectativas, pero realmente no existe otro libro que nos enseñe tan claro, tan amplio el camino a la vida eterna. Pero mientras estamos en la tierra, tenemos que conocer ese gran fundamento. Y en todo lo que hemos venido compartiendo, estudiando con los hermanos que tienen hambre y sed de aprendizaje, pues venimos observando los hechos de los apóstoles y las circunstancias que vivieron aquellos varones, aquellos apóstoles. Lo que les costaba a ellos predicar el fundamento. Ellos tenían un fundamento que era el nombre de Jesús. Ese era el fundamento. Aunque abarca algo otras áreas, el fundamento, porque abarca profetas y hay que saber entender esos dos eslabones en qué consisten. Pero en este caso podemos quedarnos en el fundamento de los profetas sin desechar lo otro. De manera que aquí hallamos unos versículos que están ya casi para salir del capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, que no queremos perdernos la oportunidad porque nosotros hemos trabajado de distintas formas y maneras. Hemos caminado distancias para llevarle la palabra a una sola persona. ¿Por cuánto tiempo? Sin límite. Hemos trabajado de muchas formas y ahora que tenemos la oportunidad de compartir con los hermanos a distancia, no podemos dejar pasar ni siquiera un puntito que deje pobre la palabra. La palabra es rica en sí en lo espiritual, pero explicada mal se convierte, en falta de potencial. Y aquí vamos a comenzar con el versículo número 28, acerca de aquellos varones que predicaron sobre todo, por encima de todo,
y a nada le tuvieron miedo. De manera que cuando examinamos esto, no necesitamos otras cosas. Conociendo la verdad, no se mete uno con la mentira. ¿Para qué? Si ya conoce la verdad. Así sucede en muchas cosas, que conociendo lo perfecto, lo imperfecto no hace ninguna huella en el conocimiento. Es como pasar la mano por el agua que no deja huella absoluta. No puede, no deja nada a su paso. Así también la verdad con la mentira, pues son dos polos opuestos, y si usted conoce la verdad, no se preocupe por lo demás. Dice así en el nombre de Jesús el verso número 28 de Hechos capítulo 5. Todavía estaban disgustados aquellos personajes, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ese versículo es muy importante conocerlo, entenderlo. Bueno, de manera que, ¿qué significará queréis echar la sangre, de acuerdo a este versículo, sobre nosotros, la sangre de ese hombre, En realidad nos da una pista importante, digamos, Evangelio Mateo, según Mateo, nos da una pista bastante importante a nosotros sobre ese asunto, que hallamos allá cuando Jesús era sentenciado a muerte. Tuvo que estar frente a una autoridad capaz, potente, de juzgar aquellos actos, acusaciones que le hacían al maestro, que se llamaba Pilato. Así se llamaba aquel personaje. Pero aquí podemos entender qué significa echar la sangre sobre nosotros de ese hombre. Dice Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 27, versos 24 y 25. Ahí nos enseña qué significa ese verso que estamos examinando. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Somos responsables de su muerte, que caiga sobre nosotros el castigo, que caiga sobre nosotros lo que tenga que caer. Estaban tan decididos a que se le diera muerte a Jesús que nada los detenía en ninguna forma. Pero ahora aquellos todavía, si eran renovados ya, que no eran los mismos que estuvieron allá con Jesús, en esa expresión que Mateo escribe, esto ya es años adelante, pero todavía seguía aquel programa de gente que habían todavía sacerdotes que cuidaban la doctrina judaica y que todavía reclamaban derechos, porque en la ley de Moisés sí existía el sacerdocio legítimo, solo allá en Jerusalén, no más en ninguna ciudad del planeta Tierra, solo allá. Entonces aquí, cuando se habla de este versículo, todavía tenían la ironía, el odio, y querían borrar de la tierra el nombre de Jesús. Por esa razón se echaban querían como ahora quitarse la culpa, como quien dice, aquellos fueron, pero nosotros no. Al
dejarse ver la letra, eso es lo que quiere decir. Porque les prohibieron que se fueran de todo aquel contorno a predicar a otros lugares. Y ahora dice el versículo, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Como quien dice, nosotros qué culpa tenemos de aquellos que se hicieron culpables. Más o menos así. Pero oiga lo que respondió Pedro. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dando a entender que nadie, nada ni nadie podía detenerlos a ellos de continuar la predicación. Era necesario hablarle a hombres y mujeres, pequeños y grandes, ricos y pobres, que oyeran que Jesucristo, el poder de Jesucristo, tiene un poder inigualable, que no hay quien lo pueda ni siquiera declararse como parecido, jamás en toda la tierra. Así que la respuesta de aquellos varones fue la siguiente, esta que acabamos de recitar. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Se quedaron de manera silenciosa con la contestación. El verso 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Estas palabras tienen un valor tan grande que se pudieran escribir en oro puro y todavía le faltaría al oro puro a nivelar el valor que estas palabras tienen. Al saberlas oír, saberlas entender y creerlas también al mismo tiempo. Hay una palabra aquí que ha traído confusiones de calibre mayor. La palabra colgándole en un madero ha desconcertado a mucha gente que se confunde sola y que de esa manera niegan el artefacto de muerte en el que Jesús derramó su sangre, que fue una cruz. En realidad, algunos dicen que fue como un poste de luz, el madero, porque desconocen, digamos, el significado de una palabra que abarca a su alrededor varios significados, pero tampoco entramos en polémica, no hay discusión en ello, pero sí la Escritura habla solo de la cruz. Y aquí en este parrafito, pues habla colgándole de un madero, por cuanto se fue al Antiguo Testamento, porque allá sí decía, maldito aquel que es colgado en un madero. Pero este diseño de cruz o cruces ya fue otra situación y otro tiempo, porque habían cruces de diferentes formas, habían unas hechas como una X, habían otras que solo tenían una media señal de cruz, pero bueno, esas ya son cosas que se pueden ver como un rellenito, por decirlo así, pero el caso es que Cristo murió en la cruz, aunque aquí dice que en un madero. Pero vemos la Escritura claramente que este varón que fue exaltado con su poder, porque diestra es poder, no mano derecha o mano izquierda, porque no es así en el término bíblico. Cuando se refiere a Dios como diestra, es el poder de Dios, es la diestra. Entonces fue exaltado por la diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Esto significa que el arrepentimiento no surge de la mente del hombre ni de la conciencia del hombre, sino lo autoriza Dios.
Él es el que redarguye de pecado al hombre para que el hombre pueda sentir dentro de su ser espiritual la culpabilidad de sus faltas, de sus errores. Así. Luego dice el otro versículo, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahí tenemos una parte muy esencial, muy importante. A los desobedientes no, pero a los que le obedecen sí. El Señor da su Espíritu Santo para guiar, para enseñar, para recordar, para todo lo necesario y más que todo para que ese Espíritu de Cristo que reposa en el espíritu del creyente verdadero es el medio de transporte para cuando su espíritu de vida tome, digamos, la decisión de abandonar la carne. El que lo lleva a ese viaje al infinito es el Espíritu Santo. Es Dios mismo el que lo lleva. Es Cristo mismo el que lo lleva. Porque Cristo viene al alma del humano por voluntad soberana y se fusiona con el alma de aquel ser viviente. Como dos gotitas de agua se juntan, que no puede usted decir esta es la primera o esta es la segunda. No. Porque Dios es espíritu. Entonces de esta manera vemos que es el Espíritu Santo el que le permite al hombre reconocer sus errores, sus faltas, y por eso viene el arrepentimiento. Uno le dice a la persona, arrepiéntete. Está bien que uno comunique ese estado de vida espiritual del ser humano, pero no tiene mayor caso si no hace la obra el Espíritu Santo. Por eso vemos a creyentes que dicen que son creyentes, pero que no se les ve señal de arrepentimiento. No han entendido esto, tal vez no se han humillado, tal vez no han decidido darle al Señor todo el lugar que Dios se merece en nuestras vidas, porque sin Dios fracasamos, sin Dios nos quedamos atollados. Sin Dios no podemos continuar, sin Dios no podemos mirar, no podemos oír, etc. Un montón de cosas. Pero dice aquí este versículo siguiente, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Estimado hermano, hermana, amigo, amiga, es algo grande esto, de imaginarnos que querían matarlos cuando oyeron estas palabras anteriores. Es algo que en nuestro tiempo, pues no lo deseo que se vea, no lo deseamos, pero allá sí era dificultoso predicar, dificultoso hablar. Pero lo que sí nos trae regocijo es saber que predicaban ellos. Predicaban el nombre, el santo nombre de Jesús. Cosa que ahora no hay, esa enseñanza no existe. Muy raro. Se cuentan. Y hay carencia de palabra verdadera, abundancia de palabra de acuerdo a la corriente del mundo hay abundante y mucha gente cae en esa corriente de donde no puede regresar, no sale a nado, no puede salir, solamente con la gracia y misericordia de Dios. Dice la palabra de esta manera, cuando hablamos de esa verdad que se deja ver en estos versículos, aparece una etapa distinta y que también favorece respeto de la gente por cuanto era maestro, este personaje llamado Gamaliel, que era doctor de la ley. Esa palabra es altamente significativa y qué bueno que este hombre pues entró a la defensa de los apóstoles que predicaban el nombre santo de Jesús
Y dice por acá lo siguiente, porque estos hombres eran venerados por todo el pueblo. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teuda diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pues él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Solo figúrese usted, estimado amigo, hermano, oyente, donde quiera que esté, aún defendidos por el doctor Gamaliel, doctor de la ley, aquellos tremendos enemigos de Dios tomaron la decisión de azotarlos, pegarles a unos hombres ya grandes de edad, solo por el nombre de Jesús. Esto en realidad nos deja en un estado de conciencia, cuando menos, que a nosotros con una mala cara que nos hagan, ya no queremos venir a la iglesia. A nosotros con un pensamiento personal nos apartamos de la iglesia. A nosotros porque nos nacen ideas que no corresponden a la realidad de la palabra, nos escondemos, nos quedamos en casita, anidando nuestras malas ideas y brotando de nuestra mente retoños espinosos. Bueno, con respeto, porque la palabra es dulce, pero formaliza el sentido espiritual, lo fortalece. Entonces, así pues ha pasado a muchos hermanos que pensaban que ser cristiano era perita en dulce, pensaban que era tan fácil como la vida que llevaba antes, que iba donde le daba su antojo. Ahora no. Ahora tenemos un maestro, un guía, un consolador, un refugio. Ahora es distinto. Ahora se sujeta a la palabra o se suelta. Pierde todo. Como quien dice, no tuvo importancia aquel día que dijo: acepto a Jesús como mi Salvador. No tuvo importancia aquel día que dijo: mis pecados fueron perdonados cuando me bautizaron en el nombre de Jesucristo. No tuvo importancia, no tuvo mérito para su vida. Qué triste, qué lástima que haya perdido tantos meses, tantos años privado de la luz y volver a la condenación, porque el que se aparta de Dios vuelve a la condenación. La condenación es oscuridad espiritual, donde la luz ya no. Donde cual aquellas vírgenes insensatas que iban junto a 5 sensatas, las inteligentes llevaban sus lámparas prendidas, pero repuesto para volver a cargar sus lámparas. Mas las insensatas solamente llevaban la lámpara con lo suficiente y prendidas, pero cuando se les empezó a terminar el aceite, dijeron a las otras: danos de vuestro aceite. Y a aquellas le dijeron: no, porque si le damos va a venir
a quien esperamos y nos va a encontrar desapercibidas, en oscuridad. Y fíjese que no le dieron. Así que se fueron a comprar, a buscar a la medianoche el aceite y no lo hallaron. Vino entonces el Señor esperado y la puerta se cerró y ya no pudieron entrar. Entonces aquí finalmente dice este versículo que quiero leer en el nombre de Jesús. La actitud de los apóstoles después de haberles azotado, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué ejemplo tan digno de seguir, de aprender, de vivir, que después de haberlos azotado, salieron del concilio, quizá retorciendo su espalda o por donde les cayó el chicote de los verdugos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hermano y amigo, es algo maravilloso, y si usted conoce esto, lo entiende, lo aprende, con esto tiene. No busque por otros lugares, porque la mentira crece como el cadío o como el césped. La mentira desarrolla abundantemente, pero la palabra del Señor es poder para salvación y vida eterna. Búsquela en este libro. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Ese será siempre nuestro mejor anhelo. Todo en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Dios le guarde.